Amores y algo más es un podcast que habla del amor y las relaciones. Vamos juntos a descubrir distintas historias contadas en primera persona que nos van a hacer creer que el amor existe y de muchas maneras diferentes. Y seguimos buscando historias de amor que nos llenen el alma y nos den esperanzas y saber que se puede. Y me contaron muy poquitito de esta historia que vamos a dejar que nos lo cuente ella en primera persona. Le damos la bienvenida a Paula Ramos, bienvenida a Amores y algo más. Gracias, Paulita, por abrir tu corazón y contarnos tu gran historia de amor que me dijeron que no tiene desperdicio. Hola Sole, muchas gracias. Es una historia chiquitita, pero bueno, hoy hay tantas noticias que esto creo que está muy bueno lo que estás haciendo. Hay que incorporar y contar que el amor sigue existiendo. Está bien, un amor, totalmente. Y un amor que nace de un deseo de un suegro, que no era suegro en ese momento, pero como que él vio, dice, esta es la mujer que yo quiero para mi hijo, esta es la mujer, hizo todo lo posible para que se concretara y bueno, y la historia así lo dijo. Bueno, contanos un poquitito. Sí, como bien decís, mi suegro, José Dunaj, que mucha gente lo conoce porque es gente de Comodoro que ha trabajado toda la vida, topógrafo de alma, de profesión. Y bueno, para situarnos un poquito en la historia, te cuento que tiene que ver por allá por el año 2001. Yo me recibí ingeniera el 5 de diciembre del 2000, ¿no? Y si nos ponemos en contexto de aquella época, te acordarás que era un país roto, no había mucho trabajo para hacer. No había ningún trabajo. Yo recibiéndome de ingeniera en construcciones, no había un baño, no había una cocina. Entonces, acepté una propuesta de ir a trabajar a una empresa en movimiento de suelos con la coordinación de equipos viales, siempre muy femenino lo mío. Y bueno, a la zona en la que me habían asignado era en Diadema, me tocaba trabajar para movimientos de suelo para CAPSA específicamente. Y cuando iba apuntando acá algunos temas para contarte, me acordaba que hacía -10 grados bajo cero, unos inviernos tremendos. ¿Te acordás cuando nevaba y la nieve llegaba hasta las puertas de las casas en aquella época? Y bueno, empecé a trabajar en esta empresa y teníamos obviamente, si hablamos de movimiento de suelo y en el petróleo, tenés otra empresa que interviene y que te supervisa para las tareas que vas haciendo, ¿no? Y bueno, ahí aparecía él, el hijo de mi suegra, ¿no? Que hacía años que había dejado ya de ir al campo, él tiene su empresa con su papá y a esa altura ya iban los empleados a hacer las mediciones y ellos hacían trabajos de gabinete. Pero resulta que cuando se enteraba que la empresa para la que yo trabajaba me mandaba a mí a esa zona, planificaba sus tareas, se organizaba y él pedía ir a la supervisión. O sea que a mí me tocaba ir a un trabajo en el que me supervisaba y así conocía al hijo del que hoy es mi suegra, ¿no? Que ya está en el cielo y bueno, nos acompaña desde allá. Pero bueno, yo en aquella época venía una ruptura de esas que tenemos cuando somos jovencitas, que te parece que el mundo se te va a terminar, y sumado a eso tenía esta tarea laboral que aparte me inspeccionaba a Eduardo Dunaj, el hijo, y jamás me aprobaba las tareas. O sea, su manera de llamar la atención conmigo era por ahí desaprobarme los trabajos que yo hacía, ¿no? La empresa vial para la que yo iba, Sí. Había pica entre Eduardo y vos. ¿Y Eduardo que era de tu misma edad, más o menos, o cómo? No, él me lleva 11 años, o sea Ajá. que también a la tarea le daba el temple que por ahí las tareas complicadas como estas, ¿no? Imagínate, trasladar equipos, movimiento de suelo, el clima, tomar decisiones, él tenía el temple que le daba su experiencia. Yo estaba recién recibida, como que le ponía mucha pasión a las cosas. A mí me mandaban con un equipo viejo para que la gente entienda, un teodolito, y mi marido, que hoy es mi marido, iba con tecnología de punta, GPS, que se conectaba hasta con los extraterrestres. O sea, teníamos dos equipos diferentes, era muy imposible llegar a un acuerdo en un número exacto. Él lo sabía, yo por ahí era la que recién recibida le faltaba la experiencia, y bueno, teníamos que ponernos de acuerdo. Entonces, reiteradas veces me desaprobaba el trabajo y yo, obviamente, era una frustración, imagínate, en el trabajo me iba mal, llegaba a casa y me iba todo mal. Pero bueno, no por eso yo bajaba los brazos. Tengan en cuenta que en el año 2000 tampoco era muy común
encontrarse mujeres ingenieras trabajando en los equipos viales, o sea que tenías que estar lidiando con muchas cosas, el trabajo, la familia, la casa, ¿no? Pero bueno, no por eso, y hoy yo veo a mis alumnas que son jovencitas a punto de recibirse y tienen la misma tenacidad, se encuentran con situaciones complicadas y también la pasan. Y así es como lo fui enfrentando, y bueno, las cosas en el país cada vez iban peor. Yo le decía a él que si él seguía presionándonos tanto con el trabajo, nos iban a terminar echando a todos de la empresa. Un día fui a su oficina y como joven e impertinente que era, le grité eso delante de todos sus empleados. Y Pará, Pau, y una pregunta, déjame hacer un paréntesis. sí, sí. Esta situación que iban viviendo, ¿te había pasado por la cabeza algo más allá de lo laboral, o que te había parecido interesante el tipo, No, o que no, para te había nada, jamás. gustado, o algo que te... Es, ¿Eras consciente de eso? Totalmente, es más, le tenía, viste que dicen que del amor al odio hay un paso, le tenía una bronca, un odio Sí. tremendo. Es más, yo podía optar entre ir a varios yacimientos a trabajar, viste, entre Pan American, CAPSA. Cada vez que sabía que me tocaba CAPSA, sufría, hubiera deseado que vaya otra persona, que me reemplacen, pero bueno, yo tenía compromisos asumidos. Me acuerdo que en aquella época me había puesto a construir mi casa, había sacado un préstamo y tenía que pagar la cuota, o sea que no podía quejarme ni decir no quiero ir a trabajar, ¿me entendés? Así que tenía que ir sí o sí, y cuando llegaba ahí estaba él con su súper equipo, con su súper camioneta, yo iba con una gomera para que se entienda, ¿no? Y bueno, y tener que trabajar todo el día juntos, o sea, ese era el contexto. Y bueno, cuando fui a su oficina, enojada por esto que pasaba, obviamente que estaba mi suegro, que veía todo esto como espectador, y ese fue el día que como que fue el clic, ¿no? Porque me voy dando un portazo diciéndole esto y él con toda su calma y todo me dice, a la primera que van a echar cuando se queden sin trabajo es a vos, no te preocupes. Peor, o sea, le duplicaba la apuesta en burlarse de lo que me venía pasando, ¿no? Así que salí, le cerré un portazo a la puerta de vidrio, se la reventé y bueno, él salió a No. acompañarme, fue tremendo, repicante, y él sabía que había que corregir para que lleguemos a un acuerdo, o sea, cuando sale se ofrece a enseñarme los métodos que él trabajaba, son específicos, hoy yo también trabajo de eso y puedo entender, no íbamos a llegar nunca a un acuerdo, es como hablar dos idiomas diferentes para que la gente sepa, así que a partir de ahí se ofreció a esto, a colaborar conmigo en enseñarme a usar los mismos equipos, y de hecho una cosa muy que ayer me acordaba, me dice, bueno, ahora el próximo trabajo es en el parque eólico Antonio Morán, imagínate, en aquella época funcionaba, y yo desde Capsa y además veía los molinos, lo que no sabía era atravesar el campo y llegar por el campo hasta ese lugar, ¿no? Y yo por no pedir ayuda le digo, bueno, ok, nos encontramos allá, él se va en su camioneta, yo me voy en la mía, él llegó en media hora de Diadema al parque eólico, yo tardé 4 horas, Soledad. Veía los molinos y no encontraba el camino de cómo llegar perdida en el campo, y obviamente no había señal, imagínate en esa época, el celular, y tampoco Claro, era algo que no. vos ibas a salir a pedir ayuda, era una cuestión de dignidad. Así que cuando llegué después de las 4 horas estaba ahí esperándome, él no se fue, o sea, él todo el tiempo desde arriba del cerro veía las luces de mi camioneta, o sea, sabía que iba a llegar y bueno, llegué al lugar, nunca estuvo enojado y yo digo, qué bien esto, ¿eh? No todos los hombres capaz. Ahí se te prendió la llamita, me parece. Y uno ve la diferencia, porque es todo era todo tan difícil, era todo, y vos decís, bueno, no me mandó al frente, no se quejó, no llamó a nadie para decir que yo no llegaba. Así que bueno, era una ayuda que también me daba en mi tarea. Y sí, ahí empezamos a cambiamos la polaridad, podríamos decir, y empezamos a trabajar como un buen equipo. Y bueno, así fueron transcurriendo los meses, el trabajo, hasta que alguna vez trabajando, qué sé yo, me robó un beso, porque fue así, siempre nos quedó el recuerdo en la locación Los Andes 2001,
que, o sea, fíjate que tiene nombre el primer lugar donde nos dimos un beso, en el medio del campo. Siempre que hablo con mi hija o con mis alumnos, digo, uno cree que el hombre de su vida por ahí lo va a conocer en un supermercado, en un boliche, qué sé yo, ¿no? Y en mi caso fue en el medio del campo, con un viento tremendo, con los pelos parados por el viento. Y bueno, así es como comenzó nuestra relación. Hoy ya tenemos 22 años, nos casamos, tenemos 2 hijos hermosos. Ah, me encantó. Y Pau, y en esa época vos dijiste él te llevaba 11 años, pero ¿qué edad tenían? ¿Vos qué edad tenías y qué edad tenía él? Yo tenía 28 y él tendría 40, o sea, sí, promedio 11, 12 años, 40 años. Bueno, y José Dunaj feliz de que logró su cometido. Él siempre vio que quería que vos seas la novia para su hijo. Y por lo menos en aquella época lo ponía en palabras. Yo había estado 6 meses que lo escuchaba hablar, tenía que hablar con mi suegro porque con él me tocaban coordinar las tareas y entonces lo escuchaba decir esta frase y yo digo, bueno, este hombre de 72 años tenía mi suegro. Digo, ¿qué verá? O sea, o sea, ni siquiera me llamaba la atención saber quién era el hijo, ¿no? Pero digo, ¿qué verá yo soy muy de hablar con la gente de la tercera edad, me encanta, tanto señoras como hombres, viste, siempre nos aportan su experiencia, y digo, o sea, ¿qué será lo que le llama la atención? Pero bueno, hoy entendí que sí, obviamente, a mí también me pasa como mamá que ellos ven otra cosa, ¿no? O la combinación de tu hijo con sus cualidades y las cualidades de otra persona. Y así es como, bueno, hasta el día de hoy con Eduardo, mi marido, hemos trabajado juntos en algunas tareas. Yo nunca pasé completamente a su empresa y él tampoco en mis tareas. A veces nos ayudamos porque los dos hacemos cosas parecidas, colaboramos, pero bueno, también aprendí de mi suegro que no se colocan todos los huevos en una misma canasta. O sea, los dos, cada uno tira por su lado y en algunas tareas nos encontramos. Nos ha tocado ir a la minera, fueron los trabajos más lindos que hicimos, trabajando en las minas. Nos hemos ayudado bastante trabajando en los puertos, en el puerto de Comodoro Rivadavia, en el puerto de Caleta, Córdoba. O sea, hemos hecho trabajos muy lindos juntos, pero nunca completamente uno pasó al trabajo del otro. Así que así son nuestros días. Viste, Pau, que cuando empezábamos te decía, bueno, yo busco el título como para que la gente se enganche o entienda cuál es la historia. Después la historia yo la estoy descubriendo mientras lo vamos grabando. Pero del odio al amor hay un solo paso, porque así lo describimos. Me parece que vamos por ese título. Y la otra cosa que te quería consultar, ¿cuánto tiempo pasó, bueno, hasta ese beso, ese clic, y después que siguieron trabajando y se fue transformando ese inicio que fue de odio, rechazo, de portazos, hasta que la llamita se fue prendiendo y cuánto tiempo estuvieron hasta decir, listo, somos pareja, y lo empezamos a vivir, lo blanqueamos y bueno, llegar a esta historia de 22 años, 2 hijos y toda la trayectoria hasta el día de hoy. Mira, tu pregunta es buenísima porque yo tuve 2 relaciones en mi vida. Una me duró 15 años, que es la anterior, y esta me duró 6 meses, o sea, una vez que nosotros blanqueamos que ya había como sincronización, a los 6 meses estábamos viviendo juntos y yo siempre digo, esto es una lotería, porque con la anterior estás un montón de años y no formalizaste nada, por decirse, o sea, pasaron muchas cosas, pero no formalizaste y en esta, en los 6 meses ya estás viviendo una relación, estás feliz, estás encarando futuro, proyectos. Así que, no sé, estoy convencida como que las relaciones son una lotería. Pero lo que sí aprendí y que creo que está bueno contarlo, ¿no? Esto es lo que me funcionó, que cada vez que, por ejemplo, el país o las cosas estuvieron mal, recomendaría que más tenés que juntarte con tu pareja, apoyarte ahí y salir adelante. O sea, nosotros tenemos el recuerdo del año 2001, que el país era un caos y nosotros nos estábamos enamorando y nos parecía que estaba todo bien. No sé, ahora no estamos en una condición tan grave, pero parecida, y o sea, con el amor no nos parece nada tan grave. Mi marido dice, bueno, si el país sigue así, iremos a pedir la bolsita de arroz, iremos a buscar mariscos y vamos a seguir acá en nuestro país juntos. Esa es nuestra visión, Soledad. Me gusta y el mensaje que estás dando llega, ¿eh?
O sea, creer en el amor y cómo ayuda a que todo sea más leve. Y apoyarse, es más, uno empieza por nuestros hijos, ¿no? Que ojalá que nuestros hijos conozcan y tengan compañeras, compañeros, así que sean los que ellos quieran, pero que se puedan apoyar y que todo sea un poquito más liviano, porque ya complicada es la vida. Y si tenés amor, tenés alguien con quien charlar las cosas, y si te equivocás, lo charlaste, lo revisaste, y bueno, son riesgos asumidos, creo que todo es más fácil. Me gusta, ¿eh? Me sumo al team del amor que hace todo mucho más fácil. Y cuando hay desamor no hay que perder las esperanzas porque no sabes dónde puede estar el amor de tu vida, capaz en aquella persona que crees que odias, que no la podés ver, bueno, capaz ahí está quien va a ser tu compañero por el resto de la vida, ¿o no? Sí, aparte Sole me parece, yo no soy muy de la parte psicológica, viste, como por mi formación me falta un poco eso, es más por lo que vivo que otra cosa, pero yo creo que con las relaciones de las personas hay muchas cosas que hacen darte cuenta si algo va a ser o no, ¿no? Hoy hablaba con una chica que también su pareja vino acá a la Patagonia y me dice, por segunda vez me hace lo mismo, le digo, bueno, pero la primera vez que te lo hizo es que vos ya tenías que tomar decisiones o cambiar algunas cosas, o sea, a veces nosotros también somos cómplices, ¿no? De cosas que nos pasan y como que el universo nos está diciendo, esto no funciona y nosotros seguimos insistiendo y nos quedamos en un círculo en el que sufrimos, es así, ¿no es cierto? Bien. Me encanta, Pau, la verdad, gracias por esta historia tan linda que tiene todos los ingredientes que nos gusta en Amores y algo más. ¿Eh? Ella nos cuenta su historia de amor junto a Eduardo Dunaj, ambos muy conocidos aquí en lo que es Comodoro Rivadavia. En lo suyo, he leído más de un trabajo de la familia Dunaj, así que y tener que difundirlo, así que también es un placer conocer un poco esta historia. Gracias, Paula. No, de nada, si perteneces a la familia de UNAC tenés que trabajar, no hay otra manera, así que hay que seguir trabajando, Sole. Está muy bien, está Gracias a muy vos por bien. tenerme en Bueno, cuenta y espero que esté a la altura de las circunstancias y voy a guardar el link para mis nietos en el futuro, prometo. sí, que conozcan esta gran historia de amor. Me encanta. Esto es Amores y algo más. Mi nombre es Sole Chorni. Es un podcast original de ADN Sur. Si te gustó, nos encontramos en la próxima historia de amor por ADN Sur. Gracias. Esto es Amores y algo más, un podcast original de ADN Sur. Mi nombre es Sole Chorni. Nos encontramos en un nuevo capítulo y decime, ¿vos crees en el amor?